Estamos. Bien, buenas noches, hermanos. Bueno, como ya dijo el pastor, vamos a continuar con la exposición del libro de Marcos, como venimos haciendo todos los jueves. Y bueno, si ya buscó en su Biblia, vamos a leer en el capítulo 1 de Marcos, a partir del versículo 29. Y vamos a leer del versículo 29 hasta el versículo 31. Así que buscamos allí en nuestras Biblias y dice así la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este día, Dios, y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites adorarte, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, para poder comprender tu palabra, Señor, y poder aplicar a nuestras vidas lo que oímos, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Marcos, al igual que Lucas, nos narran este suceso de la sanación de la suegra de Pedro. Luego de que Jesús y sus discípulos entraran en Capernaum, donde allí nuestro Señor Jesús enseñaba en la sinagoga y todos se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como veíamos la semana pasada por nuestro hermano Samuel, veíamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas, y no solo en sus enseñanzas, sino también sobre los espíritus inmundos. Y en nuestro pasaje, también acá en el versículo 29, vemos la autoridad de nuestro Señor Jesús en las enfermedades. Y Marcos también nos deja ver más adelante la autoridad de nuestro Señor Jesús, aún sobre las fuerzas de la naturaleza, cuando calma la tempestad. Y vemos que Jesús hacía todas estas cosas, los milagros que venía haciendo, y demostrando quién era Él, ¿no? Realmente. Expulsando demonios, sanando enfermos. Y todo esto lo hacía en el poder del Espíritu Santo. No solo con lo que hacía, sino con las obras que él hacía, ¿no? Y como dijimos, siempre lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y en nuestro texto, en el capítulo 1, el versículo 29, nos dice que al salir de la sinagoga, esto nos hace entender claramente que es el mismo día de reposo, donde Jesús allí estaba enseñando en la sinagoga, donde había expulsado al espíritu inmundo de aquel hombre que daba voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios, pero Jesús le reprendía con autoridad, ¿no? Y dice que al salir de la sinagoga, esto es algo seguido, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés. Este Simón es Pedro, el apóstol Pedro, y Andrés, su hermano, con Jacobo y con Juan. Estos son los 4 primeros discípulos a quienes Jesús llama, y lo vemos también en versículos anteriores, ¿no? Jesús llama a estos primeros 4 discípulos y que estaban haciendo su trabajo. Ellos eran pescadores, ya lo habíamos visto esto, y ellos deciden seguirle. Y dice el versículo 30 que la suegra de Simón estaba
acostada con fiebre, y que enseguida le hablaron de ella. En paralelo con este pasaje, Mateo nos dice que estaba postrada en cama. Y Lucas, quien también registra este milagro que Jesús hace a la suegra de Pedro, dice que tenía una gran fiebre, por lo cual podemos entender que estaba imposibilitada para levantarse, ¿no? Una enfermedad que quizás podría ser de vida o de muerte, ¿no? Pero dice que enseguida le hablaron de ella. No, el pasaje no nos dice quién, pero bueno, es posible que hayan sido sus discípulos quienes habían sido testigos de lo que Jesús venía haciendo. Y de aquí podemos extraer rápidamente una aplicación a nuestras vidas, ¿no? Vemos a la suegra de Simón que estaba enferma, postrada en cama. Jesús estaba ahí con sus discípulos, enseguida le hablan de ella, y lo que podemos decir aquí es que es la importancia de orar por los enfermos, ¿no? Esto es algo importante. Marcos nos dice que enseguida le hablaron al Señor de la suegra de Pedro. Incluso esto es un mandato. Santiago nos manda a orar por los enfermos, allí en Santiago en el capítulo 5, en el versículo 13. Y bueno, con respecto a esto, recuerdo que el pastor precisamente nos hablaba acerca de la importancia del orar por los enfermos el domingo pasado, en la prédica que hizo el domingo, y de la importancia, ¿no?, de orar por los enfermos, y cómo debemos orar por ellos, recordando siempre quién es el Señor. Oramos de tal manera que reconocemos que el Señor es misericordioso, que Él es todopoderoso, que Él puede sanar a los enfermos. El Señor usa nuestras oraciones para sanar a aquellos que están padeciendo. Pero también recordamos que el Señor lo hace en su soberana voluntad. Por eso oramos a Dios que se haga tu voluntad, Señor. Pero no solo oramos por los enfermos para que sean sanados, sino que debemos orar principalmente también por su salvación, para que al momento de que se expongan a la palabra de Dios, al Evangelio, ellos respondan al llamado del Evangelio, para que sean perdonados sus pecados y tengan la salvación. De nada sirve que una persona tenga toda la salud y pierda su alma. El versículo 31 dice que entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Aquí lo asombroso de este pasaje obviamente es el milagro que Jesús hace sobre la suegra de Pedro, pero no solo eso, sino que más allá de que le quitó la fiebre, de que la sanó de su enfermedad, lo que nos llama la atención en este pasaje es que lo que dice al final del pasaje, dice del versículo que y ella les servía, no solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Esta mujer estaba enferma, postrada en la cama. Jesús viene, la toma de la mano, la levanta. Vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida ella recibe la sanación, empieza a servirles. Y esta es la exhortación también para cada uno de nosotros. Este pasaje nos exhorta a servir al Señor, a tener esta actitud de servicio al Señor, luego de haber recibido la salvación, no solo la salvación, sino cualquier otra cosa que hayamos recibido del Señor. Eso debería crear en nosotros una actitud de servicio, ya sea el ser sanados de alguna enfermedad o haber recibido
respuesta de nuestras oraciones. Así que el pasaje, esta es una exhortación para servir al Señor, así como la suegra de Simón, al momento de recibir la sanidad, comenzó a servirles. Y así debemos hacer nosotros. ¿Cuántas veces oramos al Señor por alguna enfermedad o por alguna otra cosa? ¿O cuántas personas pasan años inclusive orando para que el Señor les sane de alguna enfermedad? Y muchas veces vemos que la respuesta inmediata no es el servir. Entonces, nosotros debemos tener esta actitud de servicio. Así que esto es una exhortación para todos y para cada uno de nosotros. Todos debemos y podemos servir de alguna manera, incluso con nuestras oraciones. Y podemos ver aquí un propósito. Aquí en la enfermedad del Señor sana a la suegra de Pedro. Y ella inmediatamente responde en servicio. Y precisamente Marcos nos presenta en su evangelio a nuestro Señor Jesucristo como un siervo, como el siervo que sufre, como veíamos en la introducción de este evangelio. Y recordemos que Jesús estaba preparando a sus discípulos, a aquellos que iban a poner el fundamento sobre el cual nosotros estamos edificando. Y Jesús no solo estaba mostrando quién era, que Él era Dios, que Él es Dios, expulsando demonios, sanando enfermedades, sino que les estaba dejando ejemplo para que, así como Él hizo, ellos también hagan, y nosotros también, sirviéndonos los unos a los otros. Fíjese lo que dice Mateo, allí en Mateo capítulo 20, versículo 27, Jesús hablándoles a sus discípulos, diciéndoles: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, quizás usted escucha esto y podría preguntarse de qué manera podría servir en la iglesia a los hermanos. Y también recuerdo un ejemplo del pastor hace 2 domingos. Con permiso de usted, pastor, le robo el ejemplo. Recuerdo que hace 2 domingos el pastor nos hablaba también precisamente acerca del servicio y hablaba de un hombre cuando la iglesia se encontraba allí en Figueredo, un hombre que había venido por primera vez a la iglesia y cuando terminó el servicio, la adoración, la exposición de la palabra, este hombre se puso a limpiar las sillas o a ordenarlas, no recuerdo bien. El punto es que este hombre sabía y tenía bien claro lo que venía a hacer. Sabía que venía a servir de alguna forma, en algún área. Y es de gran ejemplo también para nosotros. Y así que usted podría preguntarse en qué podría servir en la iglesia. Hay muchas maneras de servir, de servirse a unos a otros. Hay días en los que se llama a hacer un mantenimiento, ¿no?, en la iglesia. Usted venga y va a encontrar en qué servir, seguramente. Hay muchas maneras, desde cortar el pasto hasta limpiar el baño. Y si por ahí hay alguna persona que está imposibilitada físicamente para realizar alguna actividad que requiera algún esfuerzo físico, también puede servir. Puede servir orando por los hermanos, orando
por la iglesia. Y también usted puede servir por medio de sus ofrendas, por los diezmos. Esto también es importante. Por otra parte, no solo debemos mostrar esta actitud de servicio frente a la iglesia, frente a los hermanos, sino que nuestra vida como creyentes debe caracterizarse por una vida de servicio, aún delante de los incrédulos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Y mire lo que dice Mateo en el capítulo 5. Dice en el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O como dice Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Siempre es bueno servir, como dije, aún delante de los incrédulos, teniendo una buena oportunidad para predicarles el Evangelio, para que se arrepientan de sus pecados, para que alcancen la gracia del Señor. Y esto siempre es una oportunidad para hablarles. Así que sirvámonos los unos a los otros, alentándonos a hacer buenas obras. Si hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si hemos puesto nuestra confianza en aquel que dio su vida en aquella cruz por nuestros pecados, respondamos en servicio al Señor, sirviéndonos los unos a los otros. Y sabiendo que hay una recompensa en esto, no por las cosas que hacemos, sabemos que la salvación es por gracia, pero hay una recompensa eterna en esto. Y todo lo que hacemos para el Señor tiene un valor. Pablo, hablándole a los corintios, le dice, así que hermanos, en el capítulo 15, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto debe alentarnos a cada uno de nosotros. Además, experimentamos un gozo cuando servimos, cuando nos servimos los unos a los otros. Así que, hermanos, sirvámonos sabiendo que tenemos ejemplo en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, quien Él se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, aún lavándole los pies a sus discípulos, Él se humilló sirviendo. Y si servimos, no buscamos una gloria personal, no buscamos un renombre entre los hermanos. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Para Él es la gloria. Nosotros respondemos en servicio por lo que Él hizo por nosotros. Y no porque nosotros no merecíamos algo. Como dice una canción que a veces cantamos en la iglesia, que dice, hazme un siervo para tu gloria. Solo para Él hacemos las cosas. Y sé que quizás hay nuevas personas, nuevos integrantes en la iglesia. Sé que hay muchos que quizás pueden escuchar esto y no saben en qué servir. Muchas veces nos ha pasado, a mí a veces me pasa también. Pero es importante que no solo venga los domingos a cada reunión,
que escuche la predicación. Hay muchas personas que termina la hora y se van sin conocer a nadie, sin comprometerse con nadie, eh, sin, sin llevarse a su casa un pedido de oración, sin el deseo de servir en la iglesia. Si tal vez hay personas que escuchan esto y ven que no están sirviendo en algo y hace tiempo, y tal vez aún no han respondido al mensaje del Evangelio. Eh, pero, pero si te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo es el Señor, que Él murió en una cruz por tus pecados y los míos, si pones tu confianza en Él, que ha resucitado de entre los muertos, entonces Él perdonará tus pecados y tendrás vida eterna. Y dice la palabra del Señor que te dará un corazón nuevo, con nuevos deseos, incluso el de servir. Como hemos visto hasta ahora. Así que, hermanos, les pido paciencia si me he puesto nervioso en algún momento. Tal vez he dicho la mitad de las cosas que quería decir. Pero que podamos meditar en esto para no vivir una vida apartada del cuerpo de Cristo. Debemos servirnos y amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 21, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo amamos a nuestros hermanos? Y bueno, precisamente muchas veces es sirviendo a nuestros hermanos. Así que le invito a que puedan meditar en esto y cada uno de nosotros nos llevamos esta exhortación, animándolos al servicio. Como hablaba con unos hermanos, no solo los que predican están sirviendo en la iglesia, usted también puede servir de distintas maneras, como los ejemplos que di acerca de la oración, el trabajo en la iglesia, que pueda estar meditando en esto si aún no lo ha puesto por obra. Así que bueno, espero que haya sido de edificación y hasta aquí la palabra de Dios.